Entonces, nuestro amado Salvador se levanta de la tumba. ¿Cuándo, Benjamín? Que ahí fue que nos quedamos. Se levanta de la tumba eh, y lo antecede un terremoto. Sí, ¿Acaso en el símbolo está representado el terremoto? sí, claro. Cuando el sacerdote mecía la gavilla, Interesante. en realidad hubo el Padre Celestial mecía la gavilla en la tierra. Era un terremoto. No hay casualidad. Y los granos que caían eran los que se levantarían con él en la resurrección. Amén. Luego 40 días para llegar a el templo celestial. Pero como el niño dedicado santo al Señor tenía que estar 40 días antes para entrar al templo, Yeshua cumple como si hubiera nacido después de resucitado los 40 días para entrar al santuario celestial y ser dedicado, como lo dice el Salmo 24, alzad vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Sí. En este caso, nuestro amado Salvador fue entronizado en la ceremonia de dedicación como primogénito de toda criatura. Y finalmente entra el día después de 10 días, a los 50 días y comienzo de su ministerio, envía al Consolador a los discípulos. Dice, y estando unánimes, vino como un gran estruendo en aquel lugar y todos fueron llenos del Ruach HaKodesh, del Amén. Espíritu. Bien, hermanos, nos faltaría tiempo para explicarle cuánta belleza, cuánta riqueza, cuántos símbolos que están explicados del Padre para nosotros como un Padre tierno, le explica a su niño algo que en su capacidad infantil pueda comprender. Así el Padre Celestial ha tenido ese cuidado maravilloso contigo y conmigo, pero nos atañe a nosotros querer saber, nutrirnos, guardar en nuestra memoria todas estas verdades para que el día que venga el Señor no nos sorprenda como ladrón en la noche. Hay Sí, algo que adelante, José. estamos enfocados prácticamente en el primogénito, su ministerio y también en el Pentecostés. Entonces ya fuera bueno, Benjamín, que ese tema lo le diéramos otro vuelco concerniente a la lluvia tardía, porque nosotros estamos esperando el derramamiento también del Espíritu Santo. Interesante. Que viene siendo el segundo Pentecostés. Perdón. Interesante eso que tú dices, porque viene siendo el segundo Pentecostés que estamos esperando. Correcto, correcto. Entonces, estamos esperando ese evento, pero tampoco tenemos noticias. Como estamos ya en este mismo orden ahora mismo, sería bueno entonces rapidito, de una manera explícita, que le dejemos saber también ese evento en la realidad. ¿Qué dicen los testimonios? Y así sucesivamente. Yo lo voy buscando acá. Bien, trataré de explicarles algo porque realmente es mucha información Sí. Sí. y trataré de explicarle algo de los símbolos para que ustedes quizás comprendan todos estos eventos que están explícitos en parábolas, símbolos, ceremonias, Wow, en la ahora fiesta. todo va encajando ahora, Benjamín, porque fíjate, me llega Ajá. una idea interesantísima, me llega. Esos granos, voy a volver atrás porque es una idea interesantísima, esos granos que caían cuando el Padre Mesías, o sea, nuestro Padre eterno, meció la gavilla en cuanto a la resurrección de Jesús, esos granos tuvieron que prepararse, llevándolo a la simbología, ¿verdad? Tuvieron que Sí, prepararse con la lluvia temprana. Y ahora en cuanto a eh, nosotros se refiere, tenemos que los prepararnos para granos, los recibir la granos, tardía. exacto, los granos a los que te refieres se prepararon Sí, y sí, fueron guardados hasta la resurrección sí, exacto, para ellos en la resurrección de Yeshua. correcto. ¿Ok? En Sí, este caso, hay mucho que abordar en esto, hermanos, mucho. porque muchos tenemos eh, diferencias
de entendimiento en cuanto a los eventos de la resurrección. Y el Señor nos ha dejado la más linda información, solo que no la creemos o no la sabemos. Pero todo está ordenado de una manera maravillosa. Está dicho qué día van a resucitar los muertos, como está dicho en la palabra cuando Yeshua resucitaría en el tercer día, y habían símbolos que lo representaban para que quedara bien firme en la mente de todos. Y aún así, muy pocas personas en el mundo en aquel entonces comprendieron los símbolos. Los mismos discípulos que de boca de Yeshua le está diciendo que al tercer día se levantaría, después que Yeshua asciende al cielo después de los 50 días, es que ellos vinieron a pensar, a analizar, y bien nos decía él que se levantaría y que, ¿ven? Vinieron a comprender ya un poco tarde. Y yo espero con la ayuda del Espíritu Santo no sea así con nosotros, porque no hay mucho tiempo ya. Y tenemos que aprender rápido, en poco tiempo, porque Yeshua viene a buscarnos. Y tenemos que estar concienzudos, conscientes de lo que la palabra pide de nosotros, porque no podemos ser ignorantes. Dice que los ignorantes estarán fuera, porque se cuentan como los desobedientes, porque no quisieron dar su mente a inquirir, a escudriñar, tiempo para preocuparse con temor y temblor por su salvación. El siervo Y nos infiel. atañe tremenda responsabilidad, hermano. Serán siervos infieles. Sí, está dicho que serían como siervos infieles. ¿Ustedes recuerdan cómo es que viene nuestro amado Salvador en gloria? Porque todo el plan de la redención está trazado con símbolos, que era lo que nuestro pueblo Israel acostumbraba, y el Padre Celestial tuvo a bien tomar las costumbres que Él le había dado para que ellos en su diario vivir, relacionándose con aquello, pudieran recordar que el evento estaba dado de igual manera. Nosotros como pueblo de Dios estamos representados como trigo, ¿no es verdad? Por lo tanto, aún en las fiestas del santuario, nosotros estamos representados como trigo, pero nuestro amado Salvador viene, pero antes de irse, le dijo a sus discípulos: los campos están listos para la siega. Y le hablaba del trigo que quedaba en el campo, le hablaba de la humanidad que necesitaba comprenderlo a él, y ellos eran los segadores, los que podían ir y llevar el alimento espiritual a esa gente. Y en este caso dice que ya para nosotros los segadores son los santos ángeles y el Espíritu Santo, que es quien sella y quien dice quién es trigo o no. Pero nuestro amado Salvador dice que viene con dos cosas en sus manos. Ustedes pueden recordar, viene en una mano con, Una hoz aguda. y en la otra una trompeta. Sí, correcto. Según Números 10, verso 10, desde el 1 en adelante, del capítulo 10 de Número, dice que debía de hacerse, se le dijo a Moisés que para el santuario debía de hacerse dos trompetas de plata a martillo, y que estas estaban destinadas para reunir al pueblo, para llamar a los príncipes, para las fiestas del santuario y para la guerra. Estas fiestas eran la manera informativa para el pueblo, para que el pueblo supiera qué era lo que se requería de ellos. Cuando venga nuestro amado Salvador, tocará la trompeta para reunir a su pueblo, y a la final trompeta, ¿qué va a pasar?
Tremendo, tremendo. Resucitarán los muertos. Pero dice Juan capítulo 10, el verso 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus santos los profetas. Así textualmente lo dice. Apocalipsis. ¿Y por qué dice ahí entonces? ¿Por qué ahí dice que es el séptimo ángel y entonces Jesús la trae en la mano? ¿Por qué? En este caso, el séptimo ángel se denomina como a Yeshua. Vamos a decirlo así. Ok, correcto. Él es el séptimo ángel. Claro, porque él es el arcángel. Vamos a leer. Él es la perfección de los ángeles. Yo lo voy a leer. Vamos a decirlo así también. Sí, que es el 7. Sí. 11. No, tienes que leer Apocalipsis capítulo 10, el verso 7, y luego tienes que leer Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. 10. Espera. 10, 6. 7. Dice, 7. No, primero antes, porque la pregunta que hace Sandy, que por qué se refiere al séptimo ángel. Entonces vamos a ver aquí textualmente. Ahí no te lo explica. Pero vamos a ver cuál es ese séptimo ángel. Dice, y juró por el que vive para siempre jamás, que creó los cielos. Oiga esto, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en él, y el mar y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, que el tiempo no sería más, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Elohim se consumará como él anunció a sus siervos los profetas. La otra cita es Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16-17. ¿Lo tiene ahí, Sandy? Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses. Sí. Primera de Tesalonicenses. Ok. 4:16. Sí. Dice allí la palabra de Dios, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, ahí está clarito, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Sí, está Pero claro. dice el texto de Apocalipsis, cuando él comience a tocar la trompeta. El séptimo ángel. Sí. El séptimo ángel. Pero cuando Pablo dice en 1 Corintios 15, el verso 51, dice a la final trompeta. Primera de Corintios 15:51. Y 52. Dice allí, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces, tenemos que hay unos días en los que se va a tocar la trompeta, y Daniel 12 dice cuándo es. Incluso dice que en esos días, dice, feliz el que llegue y espere a 1335 días. Ahí no estamos metiendo en agua caliente. Ya su suerte está sellada ya allí. Sí. Estos son los días y eventos de los últimos días. El espíritu de la profecía dice que son días literales, ya no son días por año. Son días literales. Pero yo he escuchado muchos teólogos y pastores adventistas que dicen que ya los 1330 días se cumplieron. El problema está que no pueden haberse cumplido, porque a Daniel se le dijo que al fin de los días él se levantaría y para recibir su heredad. Y Daniel no se ha levantado. Pero Daniel no se ha levantado todavía, no se le puede dar otra interpretación. Sí. Lo dice ahí. Pero también los testimonios dicen que después del 1844 ya no hay profecía de tiempo. La más larga alcanzó hasta esa fecha. Bueno. De modo que ese periodo no está dentro de... 1844 comenzó el juicio investigador. ¿Cuándo termina, Sandy? En la tercera venida de Yeshua, después de los 1000 años.
Otra Sí, cosa, por ejemplo, en Daniel 7:25, no, 8:14, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario sería purificado. ¿Cuándo es que es purificado el santuario? Cuando el sumo sacerdote salía de él. sí. Entonces, el luego todavía no se ha cumplido. No, 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 porque no ha sido Todavía realmente. Yeshua está ministrando en el santuario. Sí, no, Es sí, decir, parece ser que la profecía se se extiende. ha parado ahí. Yo dije que el juicio investigador termina en su tercera venida. Realmente, el juicio investigador termina cuando Yeshua dice consumado es. Correcto. Sí, Ya se determinó la suerte de todos, pero el final de la suerte de todos concluye en la tercera venida, dándole el veredicto a los impíos, echando a Satanás y a sus seguidores en el lago de fuego, y se terminó el pecado y sí. la raíz del pecado. En el milenio, claro. ¿Entiendes? Sí. Los eventos están dados de manera que podamos comprender, hermano, por los símbolos. Por eso es que el santuario es tan esencial para que nosotros podamos comprenderlo. Dice que nos atañe a todos. Perdón, es la manera que el Padre Celestial dispuso para que nosotros pudiéramos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero salga en nuestro corazón. ¿Cómo es, Benjamín, cómo es que en el día de la expiación, en el antiguo Israel, eh, se llevaban dos animales, un macho cabrío por Azazel y el cordero? Entonces, viendo las realidades dentro de la simbología, entonces también Satanás, que representa a Lucifer, que representa a Azazel, entonces en el juicio investigador, si lo vemos desde el punto de vista de los símbolos hacia las realidades, entonces va a recibir su paga también durante, durante el juicio investigador, porque era Eh, allí, en el Yom Kippur, donde se llevaba el macho cabrío por Azazel. bueno, realmente cuando esto se hacía, era cuando se terminaba se terminaba De purificar el santuario. no, se terminaba de ofrecer la ofrenda de la tarde, se terminaba el evento del santuario y luego el sumo sacerdote salía afuera a darle la bienvenida al pueblo. Terminada. Pero entonces era ahí, después que terminaba, él salía, era que Sí. el emisario llevaba el cordero. Entonces el emisario llevaba el cordero al desierto, lo llevaba y cuando regresaba tenía que quemar hasta las ropas, porque era un símbolo, pero si estaba en desobediencia también cargaba el pecado, para que usted sepa, El emisario también. porque estaba representando una realidad. Sí. Tenía que lavarse y lavar sus ropas o desechar las ropas, pues estaba representando a Satanás. Wow, qué contraste yo encuentro en la Biblia. A medida que ustedes van hablando, el Eterno Amén. viene trayendo, porque hay un contraste entre Cristo y Satanás. Fíjate que mientras el Espíritu quien lleva a Cristo al desierto, a Azazel lo lleva a un emisario al desierto. Sí. Y todavía, en este caso, usted va a encontrar que hay dos machos cabríos. Ok, ¿Por qué hay dos machos cabríos? Dice la ley que sin derramamiento de sangre, Hebreos capítulo 9, verso 23, no hay remisión de pecado. no hay remisión de pecado. En este caso, usted va a encontrar que el pecador, aunque se le perdonaba el pecado, alguien tenía que pagar ese pecado. Sí, es cierto. En ese entonces él es el macho cabrío por Yeshua que tenía que morir. Pagaba la culpa de todo el pueblo o del pecador. Y Satanás, que era por Azazel, tenía que morir por ser el autor del pecado.
Por eso era que eran llevados dos machos cabríos. Vamos a decirlo de esa manera para que se pueda entender mejor. Pero fíjense, por ejemplo, cuando venga Yeshua, resucitarán los muertos que murieron con la fe puesta en él primero, ¿no es verdad? Bien. Y los de la muerte segunda, ¿a quiénes están representando? A Azazel. Sí, Porque si ellos no aceptaron que otro muriera en su lugar, entonces ellos se convierten en el propio sacrificio y expiación de sus pecados. Por lo tanto, tienen que morir de muerte eterna. ¿Entienden? sí. Yo voy a decir algo más, y es algo que Sandy, que la inmensa mayoría de los que le he preguntado, aún hasta pastores, dice que cuando venga Yeshua se va a levantar los que le traspasaron y todos los que tuvieron con la ver con la muerte de él, de La Yeshua. generación parcial es otro tema. Tati tendrá que terminar ese y continuar con ese entonces. Porque ese tema. Y el espíritu de la profecía y la palabra están en contra de esa interpretación. Dice Apocalipsis capítulo 20, el verso 8, si mal no recuerdo, dice que feliz y santo el que tenga parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Así que, y cuando lee el espíritu de la profecía, dice que se levantarán los que le traspasaron en su tercera venida para verle venir y recibir el veredicto. Bien, en otro momento vamos a hablar bien de ese tema. Sí, Pero, sería bueno porque la hermandad, espérate, déjame terminar un momentico. y los testimonios hablan también de una resurrección parcial. Sí, pero la resurrección parcial es otra cosa, Sandy. Sí, Por eso es tan importante el día 15, comprender exacto. los eventos del día 15, porque el día 15 es el día de los primogénitos, es el día en que serán levantados los fieles que descansan en la fe del mensaje del tercer ángel para Sí, escuchar el pacto de paz con su pueblo. Y será el día 15 que serán levantados de la tumba, anticipados a la mañana gloriosa, cuando nuestro amado Salvador vendrá en gloria y se dejará ver. Entonces serían primogénitos. Los primogénitos, pero en este caso no es porque sean primogénitos, sino porque murieron en la fe del pacto, y el pacto está dado, espérate, y el pacto está dado, señales entre mí y vosotros por vuestras generaciones para siempre, y es el día del Shabbat. Está no pueden ser, mencionando no el pueden día ser los 15. primogénitos. O sea, Ok, no pueden ser los primogénitos. pero espérate, No, en ese caso no es al estilo de los primogénitos. ¿Sabe por Pero qué? pero hay dos resurrecciones. Sí. Porque entonces si hay dos resurrecciones, ¿quiénes resucitaron primero? No, los que... Lo de la resurrección Bueno, si parcial. lo quieres ver así, bueno. ok. Sí, si lo quieres ver así, ok. Porque, mire, hay una muerte de los primogénitos, ¿cuándo? Sí. El día 15 hay muerte de los primogénitos que nos hemos quedado, era parte del Sí, tema. pero fueron Sí. los primogénitos egipcios los que murieron en Correcto, desobedientes. exacto, pero tiene que haber una representación de los primogénitos del Señor en este tiempo. Sí. Como resurrección. En la resurrección parcial, a mi entender, los primogénitos que se adelantan a esa resurrección completa son lo de la parcial. Sí. Que se levantaron en la primera. Así pudiéramos relacionarlo así. No estoy diciendo que son primogénitos. Por eso es que Pablo dice, luego nosotros lo que hemos quedado, correcto, porque él se cuenta dentro de la resurrección parcial. ok. Como muchos invitados que estarán al lado de los 144,000, porque en este caso los primogénitos son los 144. Eso era lo que iba a decir. Eso era lo que iba a decir. Pero hay una pequeña ambigüedad aquí y quisiera aclararla y que ustedes, como persona que considero
con mayor conocimiento que yo, aquí hay una ambigüedad, porque en un tema, y tenemos que desatar este lío aquí ahora en vivo, A ver, en un Dale, tema estudiamos que los padres de familia que hayan hecho como hizo el siervo fiel van a ser los 144,000, los padres de familia. ¿Lo recuerdan que estudiamos ese tema? sí, sí, sí. sí. Entonces, ¿cómo es que los padres de familia, si son los 144,000, cómo son los que se van a levantar en la resurrección parcial cuando dicen los testimonios que ellos no gustaron la muerte? Y la palabra de Dios también lo dice. Bueno, estás ligando dos cosas ahí, dos cosas que no van en armonía. Ok. Los 144,000 no verán la muerte. Ese es el trofeo de victoria que el Señor les dará. Y los resucitados en la resurrección parcial será un regalo que el Señor les dará anticipado a su venida para que le vean venir, porque murieron con la fe puesta En el en mensaje. el pacto que hicieron con el Señor. Pero los 144,000 no van a ver la muerte. Ah, pues entonces, los que resucitan en la resurrección parcial son los primogénitos, como decía José, no los 144,000. No sé si me están conmigo. Los primogénitos, yo dije los Bueno, primogénitos serían una en primicia. cuanto a, exacto, Una primicia, una Sí, primicia sí, los en cuanto primogénitos. a sí, la pudiera verse resurrección así. total, vamos a decir Sí, así. porque en la mañana gloriosa Porque, será la venida y la exacto, resurrección. lo que estoy ligando es el evento de la muerte del primogénito de Dios y la muerte del primogénito, la muerte del primogénito del diablo Sí. y el primogénito del Señor. En el caso de en el caso de la muerte del primogénito del diablo, dice Pablo, aquel inicuo que morirá, el Señor matará con Con el el espíritu de su resplandor boca. de su venida. ¿Y cuándo el Señor aparece? El día 15. Espera, espera. Sandy, porque estamos dejando muchas cosas detrás. Porque, mira, el problema es que estamos yendo muy rápido, porque es que a mí me gusta desmenuzar las cosas para que la gente que entienda. Porque todavía el día 10, hay mucho que para que la gente entienda, hay mucho. Sí, pero lo Sandy, que el quiero día aclarar, 10. porque está bien, todo eso, todos estos temas van entrelazados. Exacto, Sí, Y exacto. nos vemos la obligación de meternos para una área, y eso es lo que los amigos tienen que entender, que de Entender. repente llegan ideas que van entrelazadas y uno tiene que expresarlas. Pero lo que quiero dejar a Exactamente. entender es que los que resucitan en la resurrección parcial, como dicen los testimonios, como señala el hermano Benjamín, son los que hayan muerto en la fe del mensaje del tercer ángel. Correcto. Así lo dice el Pero los testimonio. 144,000 no van a ver, no van a gustar la muerte, dice no van a el gustar. testimonio. ¿Por qué son padres de familia? Bueno, eso no toquemos ese tema. Sí, No tocamos un metamos. poquito, ¿Eh? tocamos un poquito de eso, porque el padre de Por qué familia son es quien da la alerta cuando viene el ladrón. Ajá, esa voz Exactamente, que las vírgenes exactamente, escuchan, Sí. despierten, salir a recibirle, esos son los padres de familia. Yeah. exactamente. Sí, señor. A correcto, bueno, Y hemos llegado al fin ya. ese podemos ser tuyo. Está Amén. Y yo buenísimo el también. tema. Claro que sí, y José Y también. yo Y también. los hermanos que nos están escuchando también. Claro que sí. Depende de ti, de mí. Bueno, Pero si algo grande van a tener los 144,000, es que a todos los redimidos, ellos son los que lo enseñarán, el plan de la redención. Los ¿sabe? maestros serán ellos. Sí. Regirán Con varas de hierro. Yeshua, dice ¿Sabe, José, Rey, para el hierro. sabe, Benjamín, que leíste una cita de conflicto que me ha dejado impactado? Eh, y ahora que tú mencionas ese privilegio de los 144,000, lo que leíste en el conflicto se adapta a su vida porque dice que deben perfeccionar su carácter. Y hoy en día se vende una Sí. filosofía en la iglesia de que nosotros vamos a estar pecando y pecando y pecando y pecando, pero ahí en esa cita dice, los testimonios, que ese grupo va a perfeccionar su carácter. Eso significa que nosotros podemos, con la ayuda del Eterno y de Ruach HaKodesh, nosotros podemos llegar a ser perfectos, porque la palabra lo dice. Amén. Claro que sí. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Hay una batalla todavía que echar. El Sí. enemigo se cree victorioso frente a nosotros.
pero todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Amén. Vamos a orar, Benjamín. Ahora dirijan una oración, por favor. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, alabado sea tu nombre desde ahora y para siempre. Te adoramos en la hermosura de tu santidad. Amén, Señor. Te reverenciamos desde ahora y para siempre. Danos el bello gozo, Señor, de un día no lejano, poder rendirnos a tus pies, poderte abrazar, poderte dar las gracias por tantas bondades que no merecimos. Agradecidos del ángel que siempre pusiste a nuestra compañía. Agradecidos por los momentos de solaz, los momentos de victoria frente a los ataques despiadados del enemigo. Te agradecemos porque tú nos comprendes, nos entiendes, y aún en la condición en que nos encontramos, queriendo saber más de ti, nos encontramos incapaces frente a tantas cosas sencillas de tu palabra, pero profundas donde nuestra mente todavía no puede alcanzar. Por eso es que en esta hora, nosotros del lado acá y los que están del lado allá de la cámara, que nos escuchan y nos ven, pedimos que tú en tu amor despliegues tus poderosos ángeles alrededor de nosotros y nos defiendas. Amén. Que tu Santo Espíritu, tu Ruach HaKodesh, llene nuestras mentes y las capacite de manera que te podamos ver donde los ojos humanos no pueden leer ni entender. Permite que en tu palabra lo que no hemos entendido hasta ahora, tú lo hagas claro en nuestras mentes, Señor. Permítenos tener la bendición que fue ordenada, como bien la dices allí en el capítulo 22 al final de Apocalipsis. Felices los que leen las palabras de este libro. Señor, danos el gozo de poderlas entender. Amén. Danos el gozo de poder saber qué hora es en la profecía. Pero no solo de saber la hora, sino de estar preparados para la hora también. Permite que podamos estar en tu venida como obrero, que no tengamos de qué avergonzarnos. Permite, Señor, que tu pueblo despierte. Permite que, como bien dicen los testimonios, alguien tiene que levantarse en el espíritu y el poder de Elías. Si es que nos tomas a nosotros acá o a los hermanos que están del lado allá de la cámara, permite que te honremos, Señor. Permite que lo grande de nosotros sea que tú vayas delante de nosotros, porque en nosotros no hay nada. Solamente tu amor, tu misericordia, tu poder y tu fuerza. En tus manos nos encomendamos. Haz que lo que tu palabra promete para tus hijos en este tiempo sea hecho en cada uno de nosotros una realidad. Amén. Encomendamos nuestras vidas en tus manos, porque es donde único estamos seguros. Gracias por el estudio de hoy. Permite que tu Espíritu Santo toque cada fibra sensible del corazón humano que escucha, y permite que sienta la invitación a inclinarse ante ti para que el Espíritu Santo sea quien nos guíe. Que no hagamos del brazo humano nuestra fuerza, que no dependamos de los sabios de este mundo, sino del Consolador, que es el único que nos guiaría a toda verdad. Entonces, Señor, como parte de tu pueblo que somos, bendícenos en esta hora. Bendice este canal de modo que quien lo abra pueda ser impresionado por ti, porque en nosotros no hay nada que pueda hacernos mayores o mejores. Solamente queremos glorificar tu nombre a fin de que se entienda que la única manera de entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, es dejarnos guiar de toda palabra que sale de la boca del Altísimo. Amén. En tus manos nos encomendamos. Sé con Sandy en su responsabilidad,
sé con nosotros y sé con los hermanos que nos escuchan. En tus manos nos encomendamos. En el nombre de Yeshua te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. 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 Bien. Bien, hermanos queridos, de verdad que cuando uno está estudiando la palabra de Dios, el tiempo de Dios te escapa. no corre. Por eso es que la eternidad va a ser eternidad. Así que estoy muy agradecido, en primer lugar, del Eterno, por permitirme crecer en su gracia, porque estos estudios, más que para ustedes, yo los tomo para mí y los reviso, y espero que ustedes también hagan lo mismo. A ustedes, José y Benjamín, que el Eterno siga derramando su luz a través de su Santo Espíritu, y que seamos canales para que cuando el tiempo ya no sea más, entonces muchos de los que están dispuestos a obedecer estas verdades puedan encontrarse con nosotros en aquel gran día, cuando Amén. nuestro Baruch Hashem. amado se aparezca en las nubes para que estemos para siempre con Él. Ese es nuestro deseo. Amén. Así que shalom para los dos y nos encontramos en otra entrega de este programa. ¿Qué hora es? Amén. En el reloj profético. Hasta la próxima. Amén.